Dios me les bendiga, bendiciones de lo alto, les habla su hermano en Cristo Rafael Castillo, creador de este su canal Latinoamérica para Cristo. Seguimos con la parte número 20 de la serie de Sansón, titulado Sansón convence a sus padres de ir a Timná. Yo quiero que nos ubiquemos en Jueces, en el capítulo 14, y leamos una parte del versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná. Amados en el Señor, este video viene como una alerta de que como padres cristianos tenemos que velar, y hay una parte en la Biblia que dice que el muchacho consentido avergüenza, es decir, que hay propuestas que nuestros hijos nos van a hacer y nosotros tenemos que evaluarlas si son buenas o si son malas, si lo edifican o lo dañan, si lo acerca a nuestro Dios o lo separa. Cuando Sansón le dice a sus padres de la mujer de Timná y le piden que ellos vayan a esta ciudad a pedírsela, los padres tenían la potestad de, en primer lugar, darle un consejo. En segundo lugar, ellos podían oponerse, vetar y decirle que bajo ninguna circunstancia, porque el principio de la Biblia de aquel entonces, o de la ley del Señor, era que el pueblo de Israel no debía unirse bajo ninguna circunstancia con mujeres paganas. Los padres también tenían la potestad de decirle a Sansón que no estaban de acuerdo con ese matrimonio y que ellos no iban a estar ahí presentes, y que si Sansón se casaba iba contra la palabra del Señor y contra la voluntad de ellos. Pero ¿qué ocurrió? Vemos que Sansón los presiona y ellos descienden. La Biblia dice que ellos descendieron, es decir, que ellos, amados en el Señor, no se opusieron al capricho de Sansón, porque esto era un capricho, no era de Dios, porque la Biblia dice que no unáis en yugo desigual. Y el punto es, y quiero contar un testimonio de un pastor aquí en Venezuela, un pastor muy usado. Él tenía una hija, ellos tenían una congregación, y la hija se enamoró un día de un jovencito mundano, inconverso. ¿Y qué ocurrió? Ella habló con su papá, vea, para que nos demos cuenta el peligro como cristianos de acceder a peticiones de nuestros hijos que muchas veces van contra la voluntad del Señor. Aquí en Venezuela, ese pastor, la hija un día se le apareció y le dijo que tenía un novio que le gustaba, que era mundano y que se lo aceptara. El papá, amado en el Señor, le pasó como los padres de Sansón, se dieron a la petición, al chantaje. ¿Y qué ocurrió? Que los miembros de la iglesia, cuando supieron o se enteraron de que el padre, siendo un pastor, le permitió a su hija cristiana un noviazgo con un mundano, la iglesia se vino abajo. Los hermanos se opusieron, los hermanos tenían la razón, ya que era un pastor, y la Biblia dice que no nos unamos a un yugo desigual. ¿Qué les quiero decir? ¿Quién perdió? Los padres en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque la iglesia se cerró por un tiempo, siendo un ministro del Señor, y hasta el día de hoy este mundano, la hija del pastor, está más descarriada o está en el mundo, y el mundano, nunca amado en el Señor, se quiso arrepentir. Nosotros vemos que como padres tenemos que velar y aprender a tener autoridad y carácter, y decirles a nuestros hijos no cuando haya que decírselo, y apoyarlos cuando haya que apoyarlos. ¿Qué les quiero decir? Que los mismos padres de Sansón, por su permisibilidad, por consentirlo, porque básicamente Sansón se ve que era un hijo que era dominante, como vemos en la actualidad. Vemos hijos de cristianos que quieren dominarlo, que quieren hacer lo que ellos quieren en la casa, que quieren que les acepten su yugo desigual, e inclusive hijos de cristianos descarriados que quieren gobernar y mandar. Llega el momento, y que no pase como Elías, amado en el Señor, que por no ordenar su casa y no tener carácter de hombre de Dios, miren cómo terminó. Sus hijos se perdieron, y básicamente Elí también terminó mal. Entonces, amado en el Señor, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Un mensaje a la reflexión. Cuidado con consentir demasiado a los hijos. Está bien darle una torta a los muchachos cuando saquen nota, pero cuando son caprichos, cuando son peticiones o no hacen solicitud que van contra la voluntad del Señor. Por ejemplo, ningún cristiano evangélico debería aceptarle a su hija o a su hijo, por muy ungido que sea, una novia mundana, y mucho menos dar su consentimiento para casarse. Entonces, Dios me le bendiga, Dios me les guarde. Carácter de hombre de Dios. Aprendamos a tener dominio sobre nuestros hijos. Aprendamos a tener control sobre ellos,
porque si nosotros los corregimos a tiempo, ellos no se perderán ni se apartarán del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones de lo alto.